¿Alguna vez te has preguntado quién fue la misteriosa esposa de Caín? ¿O has pensado en las hijas de Adán y Eva que la Biblia apenas menciona? Hoy, queridos hermanos y hermanas en la fe, nos sumergiremos en uno de los misterios más intrigantes de las Escrituras. Prepárense para un viaje fascinante a través de los primeros capítulos del Génesis, donde descubriremos secretos ocultos y reflexionaremos sobre el plan divino para la humanidad. Bienvenidos a Un Día con Fe, tu espacio para explorar las maravillas de la palabra de Dios. Hoy revelaremos la historia de la esposa de Caín y las hijas olvidadas de Adán y Eva. Si estás listo para profundizar en este misterio bíblico, no te olvides de unirte a nuestra comunidad dando like y suscribiéndote. Y ahora comparte en los comentarios, ¿qué teorías tienes sobre la esposa de Caín? En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún conservaba el aroma fresco de la creación, una historia de amor, tragedia y misterio comenzaba a desarrollarse. Esta historia, que ha intrigado a generaciones de creyentes y estudiosos, gira en torno a una pregunta aparentemente simple, pero profundamente desconcertante. ¿Quién fue la esposa de Caín? Para comprender la magnitud de este enigma, debemos retroceder al principio de todo, al jardín del Edén. Allí, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, dieron vida a sus hijos. La Biblia nos habla de Caín y Abel, los primeros hermanos de la historia. Conocemos bien su trágica historia. Caín, consumido por los celos, comete el primer asesinato al matar a su hermano Abel. Pero lo que sigue a este terrible acto es lo que ha dejado perplejos a los lectores de la Biblia durante siglos. El libro de Génesis nos dice que Caín, tras ser marcado por Dios, se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Y aquí es donde encontramos la frase que ha generado innumerables debates y teorías. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Esta simple declaración plantea una serie de preguntas fascinantes. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿de dónde vino la esposa de Caín? ¿Quién era esta mujer misteriosa que se convirtió en la compañera del primer asesino de la historia? ¿Y cómo encaja esto en nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad? Para añadir más capas a este misterio, la Biblia también menciona casi de pasada que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. En Génesis 5:4 leemos, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Esta breve mención abre un mundo de posibilidades y preguntas. ¿Quiénes eran estas hijas no nombradas? ¿Qué papel jugaron en la historia temprana de la humanidad? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre sus identidades y vidas? Estas preguntas no son meras curiosidades históricas. Nos invitan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la revelación bíblica, sobre los misterios que Dios ha elegido revelar y aquellos que ha dejado velados. Nos desafían a usar nuestra razón y nuestra fe para explorar los espacios en blanco de la narrativa sagrada. Al adentrarnos en este misterio, nos encontramos explorando no solo la identidad de una mujer olvidada por la historia, sino también cuestiones fundamentales sobre los orígenes de la humanidad, la naturaleza del pecado y la redención, y el propósito divino detrás de la creación de la familia humana. Algunos han sugerido que la esposa de Caín debió ser una de sus hermanas, una hija no nombrada de Adán y Eva. Esta teoría, aunque inicialmente desconcertante para nuestra sensibilidad moderna, nos obliga a considerar las realidades de los primeros días de la humanidad. En un mundo recién creado, con solo una familia como punto de partida, ¿cómo podría haberse propagado la raza humana de otra manera? Esta posibilidad nos lleva a considerar cuestiones éticas y biológicas fascinantes. ¿Por qué Dios habría permitido e incluso necesitado tales uniones en los primeros días de la humanidad?
¿Cómo se relaciona esto con las leyes posteriores contra el incesto que encontramos en la Biblia? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza progresiva de la revelación divina y cómo las leyes y normas éticas evolucionaron a medida que la humanidad crecía y se desarrollaba. Otros han propuesto teorías más especulativas. Algunas tradiciones extrabíblicas sugieren que podría haber habido otros seres humanos creados por Dios, además de Adán y Eva. Aunque esta idea no encuentra apoyo en el texto bíblico, ilustra los extremos a los que algunos han llegado en su intento por resolver este misterio. La identidad de la esposa de Caín no es el único misterio que rodea a las mujeres de la primera familia. Las hijas de Adán y Eva, apenas mencionadas en la Biblia, son igualmente intrigantes. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Cuáles eran sus personalidades, sus esperanzas, sus temores? ¿Cómo experimentaron la caída y la expulsión del Edén? ¿Cómo lidiaron con el asesinato de Abel y el exilio de Caín? Estas mujeres, aunque no nombradas, debieron haber jugado un papel crucial en los primeros días de la humanidad. Fueron las madres de las generaciones siguientes, las primeras en experimentar el dolor del parto prometido por Dios después de la caída. Fueron testigos y participantes en los primeros pasos de la civilización humana, viendo cómo sus hijos y nietos comenzaban a construir ciudades, desarrollar la agricultura y las artes. El silencio de la Biblia sobre estas mujeres no disminuye su importancia. De hecho, podría argumentarse que este silencio las hace aún más fascinantes. Nos invita a usar nuestra imaginación, guiada por la fe y el conocimiento bíblico, para llenar los espacios en blanco. Nos desafía a considerar las vidas y experiencias de aquellos que no siempre están en primer plano en la narrativa bíblica, pero que sin duda jugaron papeles cruciales en la historia de la salvación. A medida que exploramos estos misterios, es importante recordar que la Biblia no es primordialmente un libro de historia o biografía en el sentido moderno. Es un relato de la relación de Dios con la humanidad, centrado en el plan de salvación que culmina en Jesucristo. Los detalles que se nos dan y los que se omiten sirven a este propósito mayor. Sin embargo, esto no significa que estos misterios sean irrelevantes o que no debamos explorarlos. Por el contrario, pueden enriquecer enormemente nuestra comprensión de las Escrituras y profundizar nuestra fe. Nos recuerdan la vastedad y complejidad del plan divino y nos invitan a maravillarnos ante los misterios de nuestra fe. En los próximos minutos, profundizaremos aún más en estos enigmas. Examinaremos las diversas teorías sobre la identidad de la esposa de Caín. Exploraremos las tradiciones sobre las hijas de Adán y Eva y consideraremos las implicaciones teológicas y prácticas de estas cuestiones para nuestra fe hoy. Prepárate para un viaje fascinante a través de los primeros capítulos de la historia humana, un viaje que promete desafiar tus suposiciones y enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Profundicemos ahora en las implicaciones teológicas y espirituales de estos misterios bíblicos. La historia de la esposa de Caín y las hijas no nombradas de Adán y Eva nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre temas fundamentales de nuestra fe. En primer lugar, consideremos el tema del pecado y sus consecuencias. La historia de Caín nos muestra cómo el pecado puede propagarse rápidamente de una generación a otra. Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín, y su hijo Caín llevó esto un paso más allá cometiendo el primer asesinato. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, vemos la misericordia de Dios. A pesar de su crimen, Dios protege a Caín y le permite tener una familia. Esta paradoja nos recuerda que la gracia de Dios opera de maneras que a menudo no entendemos. ¿Por qué Dios permitiría que el linaje del primer asesino continuara?
Quizás esto nos muestra que el plan de Dios para la redención incluye incluso a aquellos que consideraríamos más allá de la salvación. La esposa de Caín, quien quiera que fuera, eligió unirse a un hombre marcado por el pecado y el exilio. ¿Qué nos dice esto sobre el amor, el perdón y la redención? Tal vez su historia sea un precursor de cómo Dios usa relaciones improbables para avanzar en su plan de salvación. Pasando a las hijas de Adán y Eva, su ausencia en la narrativa nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia de la salvación. Aunque no se las nombra, estas mujeres fueron fundamentales para la continuación de la raza humana. Fueron las primeras madres, las primeras maestras, las primeras en transmitir la fe a la siguiente generación. Su anonimato en la Biblia no disminuye su importancia. De hecho, podría argumentarse que representan a todas las mujeres fieles, cuyas contribuciones, aunque no reconocidas públicamente, son esenciales para el avance del reino de Dios. Nos recuerdan que cada uno de nosotros, conocido o desconocido, tiene un papel crucial en el plan divino. Otro aspecto fascinante a considerar es cómo estas primeras generaciones habrían transmitido el conocimiento de Dios. Cómo explicaron Adán y Eva a sus hijos e hijas la realidad del Edén que habían perdido. Cómo describió Caín a sus descendientes al Dios que lo había marcado, pero también protegido. Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la transmisión de la fe. Al igual que estas primeras familias, estamos llamados a compartir nuestra experiencia de Dios con las generaciones futuras, incluso cuando esa experiencia incluye momentos de duda, pecado y arrepentimiento. La historia de estas primeras familias también nos invita a considerar la naturaleza de la comunidad humana. En un mundo recién creado, con solo una familia extendida, ¿cómo se desarrollaron las primeras estructuras sociales? ¿Cómo manejaron el conflicto, establecieron normas y crearon cultura? Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias comunidades de fe. Al igual que estas primeras familias, estamos llamados a crear espacios de amor, perdón y crecimiento espiritual, incluso en medio de las complejidades y desafíos de las relaciones humanas. El misterio que rodea a estas figuras también nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra búsqueda de conocimiento bíblico. Hay muchas cosas en las Escrituras que no entendemos completamente, y eso está bien. Estos espacios en blanco nos invitan a confiar en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Al mismo tiempo, estos misterios pueden inspirar una curiosidad santa, impulsándonos a estudiar las Escrituras más profundamente, a buscar la sabiduría de aquellos que han reflexionado sobre estos temas antes que nosotros y a orar por una comprensión más profunda. La historia de la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva también nos desafía a considerar cómo leemos e interpretamos la Biblia. Nos recuerda que la Escritura no es principalmente un libro de historia o ciencia en el sentido moderno, sino un relato de la relación de Dios con la humanidad. Los detalles que se incluyen y los que se omiten sirven a un propósito teológico más amplio. Cada palabra y cada silencio nos invita a una reflexión más profunda sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Finalmente, estas historias nos recuerdan la universalidad de la experiencia humana. Aunque separados por milenios, podemos relacionarnos con las luchas, esperanzas y temores de estas primeras familias. Al igual que ellos, navegamos por un mundo marcado por el pecado, pero sostenido por la gracia de Dios. Sus historias nos recuerdan que, desde el principio, Dios ha estado obrando para redimir y restaurar a la humanidad.
nos invitan a ver nuestras propias vidas como parte de esta gran narrativa de redención, inspirándonos a vivir con fe, esperanza y amor en anticipación del día en que toda la creación será restaurada. En última instancia, el misterio de la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva nos señala hacia Cristo, en quien todos los misterios encuentran su resolución. En él vemos la plenitud del plan de Dios para la redención de la humanidad, un plan que comenzó en el jardín del Edén y que continúa desarrollándose hasta el día de hoy. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de los misterios de la esposa de Caín y las hijas no nombradas de Adán y Eva, es importante recapitular los puntos principales que hemos explorado y reflexionar sobre su significado para nuestra fe y vida cotidiana. Comenzamos este viaje preguntándonos sobre la identidad de la esposa de Caín. Aunque la Biblia no nos proporciona su nombre ni detalles específicos sobre ella, nuestra exploración nos ha llevado a considerar la posibilidad más probable, que era una de las hijas no nombradas de Adán y Eva, probablemente una hermana de Caín. Esta conclusión, aunque inicialmente desconcertante para nuestra sensibilidad moderna, nos ha llevado a reflexionar sobre las realidades únicas de los primeros días de la humanidad. La necesidad de estos primeros matrimonios entre hermanos nos recuerda la unidad fundamental de la raza humana. Todos somos descendientes de Adán y Eva, todos compartimos un origen común. Esta verdad tiene profundas implicaciones para cómo vemos a nuestros semejantes y cómo entendemos la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. Además, hemos explorado cómo Dios, en su sabiduría, permitió estas uniones en los primeros tiempos, antes de establecer leyes contra el incesto en generaciones posteriores. Esto nos ha llevado a considerar la naturaleza progresiva de la revelación divina, recordándonos que Dios se comunica con nosotros de maneras que podemos entender, adaptándose a nuestro nivel de comprensión y a las necesidades de cada época. En cuanto a las hijas no nombradas de Adán y Eva, su ausencia en la narrativa bíblica nos ha proporcionado una oportunidad para reflexionar sobre el papel crucial que las mujeres han desempeñado en la historia de la salvación, incluso cuando sus nombres no han sido registrados. Estas mujeres, las primeras madres de la humanidad, nos recuerdan que cada uno de nosotros, conocido o desconocido, tiene un papel vital en el plan de Dios. Su anonimato en la Biblia no disminuye su importancia. De hecho, podríamos argumentar que representan a todas las personas fieles cuyas contribuciones, aunque no reconocidas públicamente, son esenciales para el avance del reino de Dios. Nos invitan a considerar cómo nuestras propias acciones, por pequeñas o desconocidas que sean, pueden tener un impacto significativo en el plan divino. A lo largo de nuestra exploración, hemos sido desafiados a usar nuestra imaginación santificada para considerar las realidades de la vida en esos primeros días. ¿Cómo habrían lidiado estas primeras familias con el conflicto, el perdón, la crianza de los hijos en un mundo caído? Estas reflexiones nos han llevado a considerar nuestros propios desafíos y responsabilidades en la construcción de familias y comunidades que reflejen el amor y la gracia de Dios. El misterio que rodea a estas figuras también nos ha recordado la importancia de la humildad en nuestra búsqueda de conocimiento bíblico. Hay muchas cosas en las Escrituras que no entendemos completamente, y eso está bien. Estos espacios en blanco nos invitan a confiar en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, y a mantener una actitud de asombro y curiosidad santa en nuestro estudio de la palabra de Dios. Además, nuestra exploración nos ha llevado a considerar temas más amplios de pecado, gracia y redención. La historia de Caín, su esposa y sus descendientes
nos muestra cómo el pecado puede propagarse rápidamente de una generación a otra. Sin embargo, también vemos la gracia de Dios operando incluso en las circunstancias más difíciles. El hecho de que Dios permitiera a Caín tener una familia a pesar de su crimen nos recuerda que la misericordia de Dios a menudo supera nuestra comprensión. Esta paradoja de juicio y misericordia que vemos en la historia de Caín se refleja a lo largo de toda la Biblia, culminando en la cruz de Cristo, donde vemos la justicia y el amor de Dios plenamente manifestados. Nos recuerda que el plan de Dios para la redención incluye incluso a aquellos que podríamos considerar más allá de la salvación. Finalmente, estas historias nos han recordado la universalidad de la experiencia humana. Aunque separados por milenios, podemos relacionarnos con las luchas, esperanzas y temores de estas primeras familias. Al igual que ellos, navegamos por un mundo marcado por el pecado, pero sostenido por la gracia de Dios. En última instancia, el misterio de la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva nos señala hacia Cristo, en quien todos los misterios encuentran su resolución. En Él vemos la plenitud del plan de Dios para la redención de la humanidad, un plan que comenzó en el jardín del Edén y que continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Que estas reflexiones nos inspiren a vivir con fe, esperanza y amor, sabiendo que somos parte de una gran historia de redención que se extiende desde los primeros días de la creación hasta la eternidad futura, y que nos motiven a buscar una comprensión más profunda de las Escrituras, siempre con un corazón humilde y abierto a las sorprendentes formas en que Dios obra en nuestras vidas y en el mundo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje a través de uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. La historia de la esposa de Caín y las hijas no nombradas de Adán y Eva nos ha llevado a reflexionar profundamente sobre los orígenes de la humanidad, el plan de Dios para la redención y nuestro propio lugar en esta gran narrativa. Antes de despedirnos, me gustaría recomendarles nuestro canal Un Día con Fe, que complementarán maravillosamente lo que hemos aprendido hoy. Recuerden, amigos, que cada uno de nosotros, al igual que la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva, tiene un papel único e importante en el plan de Dios. Aunque nuestros nombres puedan no ser recordados por la historia, nuestras acciones de fe, amor y obediencia tienen un impacto eterno. Los invito a reflexionar sobre esta verdad y compartir en los comentarios cómo te ha inspirado la historia de estas mujeres no nombradas a vivir tu fe de manera más valiente y significativa. Sus respuestas no solo enriquecerán nuestra comunidad, sino que también podrían ser la chispa que encienda la fe de otro hermano o hermana. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este video. Su búsqueda de una comprensión más profunda de las Escrituras es un testimonio de su amor por Dios y su palabra. Que el Señor continúe revelándose a ustedes a través de su palabra, incluso en los pasajes más misteriosos y desafiantes. Hasta la próxima, querida familia de Un Día con Fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.